Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, después de haber analizado brevemente algunas responsabilidades de las mujeres, ¿no? De las esposas, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, hoy día vamos a considerar entonces algunos requisitos para los líderes. En este caso vamos a hablar acerca de los requisitos para el obispo. Y vamos a dar lectura del verso 1 al 7 del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Dice la palabra de Dios así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que en esta oportunidad entonces vamos a ir desarrollando entonces algunos requisitos para este obispo. Pero empieza diciendo, este capítulo 3, diciendo palabra fiel. Lo que voy a decir a continuación, o lo que dije anteriormente, es una palabra fiel. Es una palabra que no cabe ninguna objeción en lo que voy a decir. Entonces, Pablo termina de dar instrucciones con respecto a la mujer y que no deberían estar en una posición de autoridad dentro de la iglesia. Si hubiera varones, entonces el varón tendría que asumir esa responsabilidad. Pero dice, si alguno anhela obispado, la palabra obispo viene del griego episcopos, el que vigila, el vigilante, y en Hechos 20:17 dice lo siguiente. Hechos 20:17 dice la escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vale decir que en una iglesia había varios ancianos, ¿no? También llamado obispo, anciano, ¿no es cierto? Indistintamente. Pero ambos títulos, tanto el obispado como el obispo como el anciano, pues están registrados en la palabra de Dios. No así la palabra reverendo, que antiguamente era una palabra de terror, pero nosotros le hemos anexado últimamente a las personas que merecen toda nuestra consideración. Pero en la Escritura no encontramos esa palabra, en el Nuevo Testamento menos. No se menciona a Pablo o a Pedro o a Juan decir la palabra reverendo. Por eso sí queremos hacer notar que el obispo o el anciano o el pastor, ¿no es cierto?, sí está en las Sagradas Escrituras. Así que debemos considerar estas cosas. Continúa diciendo que el que anhela obispado, buena obra desea. Se le encarga a Timoteo buscar hombres buenos, nobles y honorables para que puedan ocupar este cargo.
es una buena obra, es una obra que requiere muchos esfuerzos. Es un trabajo, el obispado, el pastorado, el trabajo que hace el anciano, es un trabajo bastante difícil. Y cuando más la iglesia también de repente de alguna manera pone también algunas objeciones. Pero esto es algunas de las cosas del capítulo 3, de la introducción del capítulo 3. Pero luego, a partir del versículo 2 en adelante, vamos a ver entonces algunos requisitos para el obispo. No es una lista rígida, no es algo que demanda perfección, no es algo que si no tienes algo, entonces te queda descartado. Pero, es decir, todos estamos yendo tras esas cosas, ¿no es cierto?, como válidos y valiosas para cada persona. Ahora, estos requisitos de los diáconos y los requisitos de los obispos que vamos a considerar, entonces es para toda persona, no es para solamente a los que tienen autoridad, sino para todo creyente en Cristo Jesús. Y dice entonces, sea irreprensible, nada que pueda ser usado en su contra. Un historial de buen testimonio. Nos habla acerca de ser irreprensible. En segundo lugar, dice marido de una sola mujer. Y aquí la idea es que el amor, el afecto y el corazón se le da a una sola mujer. Se le da a una sola mujer. No diciéndole cosas a otra mujer que de pronto pueden crear un malestar en la esposa. Entonces dice, el corazón se le da a una sola mujer. En tercer lugar, habla la palabra sobrio. Y la palabra sobrio son fiables, son de confianza. Personas que demuestran que uno puede confiar en ellos. Entonces, habla acerca de la sobriedad. Luego avanza el versículo 2 y dice prudente en el versículo 2, prudente. La capacidad de pensar, ¿no es cierto?, con claridad y objetivamente. Saber darle un valor apropiado a los casos que se presentan. Un hombre prudente, un hombre que puede escuchar, si fuera una discusión de dos partes, puede escuchar a las dos partes. Pero sigue avanzando el versículo 2 y dice decoroso. Es un hombre ordenado. En 1 de Timoteo, que le hemos visto en el capítulo 1, diciendo que la ley ha sido para los transgresores, y esto habla acerca de ser un hombre decoroso, que no se utiliza la palabra de Dios para alguna situación en forma particular. Entonces habla acerca de ser decoroso, un hombre ordenado. Sigue avanzando, dice también en el versículo 2, hospedador. Estar dispuesto a abrir la puerta de su hogar para amigos y también extraños. Yo recuerdo mucho cuando estábamos en Lima, ¿no es cierto?, viviendo en Lima, abríamos la casa para los amigos y también para tener estudio de la palabra, ¿no? Y eso es bueno porque eso es abriendo las puertas de nuestra casa para poder ser hospedador. Y también de alguna manera alguien que necesitaba un lugar, entonces nosotros dábamos un espacio también en la casa. Avanza el versículo
2 y dice apto para enseñar, apto para enseñar, instruido en la escritura para enseñar bien la palabra de Dios, no para lanzarse y yo puedo enseñar, no, sino enseñar bien la palabra de Dios. Versículo 3 dice, no dado al vino, no, que no sea, pues, no ser adicto a algunas, en este caso al vino, ¿no es cierto? O en otros casos a otro vicio que pueda surgir. Versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no dado a la violencia, no dado a la violencia, ni en lo público ni en lo privado. Por el contrario, debemos ser una persona pacífica. Versículo 3 dice, no codicioso de ganancias deshonestas, deseo de sacar provecho de algo o de alguien, ¿no? No codiciosos de ganancias deshonestas. Y ahora, pues nosotros conocemos que hay incluso iglesias que van tras esas ganancias deshonestas. No avaro. Un hombre insatisfecho siempre busca algo más, algo más que tener para sentirse realizado. Versículo 6 dice, no un neófito. Y la palabra neófito viene de la palabra recién plantado. El creyente debemos crecer lo suficiente y no confiar en nosotros mismos, sino en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, hay otros requisitos, ya no como con un no, sino aparece diciendo en el versículo 3, dice, sino amable. Versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Y la palabra amable, tenemos el gran ejemplo de Jesús, como fue un hombre que trató de igual a todos los hombres y a todas las mujeres. Entonces, ser amable. Luego dice apacible. El tipo de persona que no se pelea con todo el mundo, ¿no? Tenemos nosotros en la actualidad el tipo de personas que se pelea por todo y con todos, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra dice no, apacible, un hombre de paz, ¿no es cierto? Luego dice que gobierne bien su casa. Es en nuestro hogar donde se demuestra nuestro cristianismo. Ahí es donde se demuestra nuestro cristianismo con la esposa y con los hijos también. Versículo 4. Luego nos vamos hasta el versículo 7, donde nos habla acerca del buen testimonio. El creyente debe ser un buen cristiano dentro y fuera de la iglesia. Como dice acá, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que tenemos estas consideraciones, entonces, estos requisitos que de alguna manera, entonces, nos ayuda a pensar en nosotros mismos. De repente soy irreprensible, de repente si soy casado, marido de una sola mujer, no estoy andando con otras mujeres, soy sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro y no un neófito, sino debo prepararme cada día más. Debo ser amable, apacible, que gobierne bien su casa y que tenga un buen testimonio. Que estas cosas podamos tenerlo todos nosotros y que de alguna manera las cosas negativas puedan salir de nosotros. Y pedirle al Señor que nos saque estas cosas negativas que nosotros tenemos en nuestra vida. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno.